Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar con el seminario correspondiente a la semana de inmunidad y vacunas. El seminario va a tratar sobre las bases inmunológicas de la vacunación, los tipos de vacunas, sus componentes y sus mecanismos de acción. Respecto a las bases inmunológicas de la vacunación, vamos a repasar algunos conceptos. ¿Cuáles son los mecanismos efectores del sistema inmune que están involucrados en la respuesta inmune asociada a las vacunas? ¿Qué es la colaboración TB? La inmunidad mediada por anticuerpos y las funciones efectoras de los anticuerpos. ¿Cuáles son las características que otorgan inmunogenicidad y antigenicidad? Los tipos de antígenos vacunales y la conjugación de antígenos, como así aquellos antígenos que son timo-dependientes y timo-independientes. La cinética de la respuesta inmune, en lo que corresponde evaluar la respuesta primaria y secundaria. A los mecanismos que generan memoria inmune del linfocito B y del linfocito T, respectivamente. Los requisitos para la elaboración de una vacuna efectiva, segura, eficaz y eficiente. Y los componentes que incluyen a las vacunas. Respecto a las bases inmunológicas de la vacunación, es conveniente destacar cuáles son los mecanismos efectores que utiliza el sistema inmune para controlar agentes. En este caso, tenemos que considerar que el sistema inmune posee la capacidad de clasificar agentes agresores y dar respuesta adecuada a cada uno de ellos dependiendo de las características morfológicas de ese agente, como también así del tipo de patrones moleculares asociados a patógenos y los receptores de reconocimiento de patrones que vaya a utilizar. Para esto hay que reconocer a un patógeno y clasificarlo como patógeno, y para esto controlar agentes intracelulares, tanto bacterianos como virales, en el caso puntual, detectando un patógeno y generando mecanismos de inflamación. Por otro lado, a aquellos patógenos que infectan células y que alteran sus características morfofisiológicas, se puede generar una acción de lisis o apoptosis celular programada que está comandada por la acción citotóxica de los linfocitos T y las células natural killer. De la misma manera, para aquellos patógenos extracelulares o las toxinas que estos patógenos poseen, podemos neutralizarlos a través de anticuerpos opsonizantes o anticuerpos neutralizantes y sirven para controlar este tipo de agentes. La inmunidad adaptativa representada por los linfocitos T y B son aquellas células, parte del sistema inmune, que una vez activado y diferenciado, nos van a generar la herramienta para controlar futuras exposiciones a ese agente. En este caso cabe señalar que es el linfocito T el responsable de controlar y dirigir la adecuada respuesta inmune frente al antígeno al cual ha sido estimulado. Recordemos que la presentación antigénica de un antígeno a un linfocito T virgen debe ser facilitado y producida por una célula presentadora de antígenos profesional, que es la célula dendrítica, y estas células dendríticas mieloides presentan en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad al TCR de los linfocitos T, CD4, el antígeno para el cual se generará un priming, una capacitación inicial que va a generar una activación celular y consecuente proliferación celular respecto a este antígeno, y una vez que se genera la activación y la consecuente proliferación celular, se van a generar los efectores necesarios que van a participar y colaborar del control de ese antígeno. Por lo tanto, tendremos linfocitos T efectores que van a colaborar con la maduración y la generación de células plasmáticas, de linfocitos B y generación de células plasmáticas productoras de anticuerpos, como las TH foliculares, y diferentes estirpes del linfocito T, como los linfocitos T efectores y T de memoria, que van a ser requeridos en futuras exposiciones o en la segunda o futuras exposiciones al mismo antígeno.
En este sentido, es importantísimo reconocer y conocer cuál es el mecanismo de colaboración del linfocito T con el linfocito T, conocido como mecanismo de coloración TB, que es por el cual un linfocito T CD4 colabora y ayuda a las células, a los linfocitos B, a producir anticuerpos y a diferenciarse en una célula plasmática productora de anticuerpos. No solamente este mecanismo se va a ejercer a través de la generación de células plasmáticas, sino también en la generación de células de memoria que van a ser requeridas prontamente en un futuro estímulo por el mismo antígeno al cual han sido estimulados. Entonces, los linfocitos, ¿qué rol tienen en la respuesta inmune? Los linfocitos B generarán células plasmáticas y células de memoria responsables de la temprana acción frente al nuevo estímulo por el mismo antígeno. Las células plasmáticas producirán anticuerpos de tipo IgG o IgA, dependiendo dónde han sido estimuladas, en qué región, en qué órgano linfático secundario. Los linfocitos T CD4 colaborarán con los linfocitos B en la generación de anticuerpos, ayudando al linfocito B a madurar como parte de la inmunidad específica adaptativa, como así también participarán generando linfocitos T efectores requeridos para el control de ese antígeno. Como sabemos, los antígenos de aquellos microorganismos intracelulares requerirán respuestas predominantemente de tipo TH1 o TH17 y aquellos antígenos extracelulares requerirán predominantemente respuestas TH2 más que TH1 y TH17. Los linfocitos TCD8 van a participar fundamentalmente del control de células infectadas por patógenos intracelulares como bacterias intracelulares y predominantemente virus. Pero entonces, ¿cómo es el camino que deben recorrer los linfocitos para generar una adecuada activación? Para activarse, los linfocitos T virgen deben inicialmente haber salido del timo con un receptor de linfocito T eficiente y que no sea autorreactivo. Para esto debe pasar los mecanismos de ontogenia linfocitaria efectivamente y llegar al órgano linfático secundario donde va a encontrarse con el antígeno que es llevado por la célula presentora de antígenos profesional, que son las células dendríticas mieloides, que han captado un antígeno en periferia y se han migrado al órgano linfático secundario para presentarlo en un contexto de MHC con el antígeno al TCR, en este caso CD4 o CD8, que reconocerán en un contexto de reconocimiento ligado a través de su receptor del linfocito T al antígeno presentado. De esta manera, el reconocimiento antigénico constituye lo que denominamos sinapsis inmunitaria. Esta sinapsis inmunitaria que resulta de la unión inicial del linfocito T virgen con el antígeno presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, van a otorgar lo que se conoce como señal 1. Una vez producida esta interacción, se van a activar tanto la célula presentadora de antígenos como el linfocito T y van a expresarse una serie de receptores y ligandos que son conocidos como moléculas coestimuladoras, dentro de las que predominan CD80 y CD86 por la célula dendrítica y CD28 por el linfocito T, entre otras, que posteriormente van a generar otras moléculas coestimuladoras como moléculas de adhesión, como integrinas, como BCAM e ICAM, que van a estabilizar la unión entre el linfocito T y la célula presentadora de antígenos. A esta situación se la conoce como señal 2. El linfocito B, a pesar de cada activación y diferenciación, requiere
dependiendo del tipo del antígeno, sabiendo que los linfocitos B pueden reconocer al antígeno, al patógeno, en su configuración nativa, y este patógeno puede expresar antígenos que requieren la colaboración del linfocito T, y a esto llamamos activación vía timo dependiente, y a los que no requieren la colaboración con un linfocito T se lo conoce como activación timo independiente. Esto se basa directamente en el reconocimiento directo de ciertos patrones moleculares asociados a patógenos como lipopolisacáridos o polisacáridos en la membrana por el receptor de la célula B, sobre todo en aquellas células, por ejemplo, linfocitos B1 y de la zona marginal del vaso, que inducen la temprana producción de IgM y generan nada de memoria o memoria de baja, muy rudimentaria. Aquellos antígenos que han sido procesados y han sido presentados al linfocito T y que son reconocidos en otro epitope, diferente epitope por el linfocito B, que en general son antígenos proteicos, son aquellos antígenos que son conocidos como T dependientes. ¿Por qué son T dependientes? Porque para la activación del linfocito B requieren de la colaboración de un linfocito T diferenciado en TH folicular o en algunos casos TH2, que colabora con la activación celular del linfocito B para diferenciación en células de memoria y células plasmáticas, como pueden ver a la derecha. Una vez generado el reconocimiento antigénico y la adecuada proliferación y diferenciación de linfocitos B2 en células de memoria y plasmocitos, el linfocito B va a cambiar, va a pasar por un mecanismo que se llama hipermutación somática y switch de inmunoglobulina, donde va a modificar el repertorio de anticuerpos y va a generar anticuerpos específicos contra el antígeno para el cual ha sido estimulado. Estos anticuerpos tienen diferentes funciones. Fundamentalmente, la eliminación de exotoxinas y de microorganismos extracelulares a través de la neutralización de regiones específicas o antígenos específicos que utilizan estos patógenos para causar daño o unirse a la célula del huésped o generar patogenia, a través de la marcación como signo de alerta de ese patógeno, potenciar la activación de los neutrófilos a través de un mecanismo de opsonización ligada a los anticuerpos, posibilitando la activación de la cascada del complemento y activando células natural killer, generando la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Por lo tanto, las funciones efectoras de los anticuerpos se pueden resumir en el siguiente gráfico a través de la neutralización del microorganismo y toxinas ejercida por inmunoglobulinas G, A y M, la activación del complemento fundamentalmente en contexto de inmunocomplejo del anticuerpo unido con partes o el antígeno a través de IgG o IgM, la opsonización y la estimulación de la fagocitosis por los macrófagos por los receptores Fc de inmunoglobulina G, o por la generación de citotoxicidad dependiente de anticuerpos producida por la estimulación de receptores Fc por anticuerpos IgG o IgE. También participan de la cascada de la inflamación a través de el estímulo de inmunoglobulina E por mastocitos y eosinófilos. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan que un antígeno sea un inmunógeno y que ese antígeno sea más inmunógeno que otro antígeno? Bueno, a esos son lo que nosotros conocemos como factores determinantes de inmunogenicidad, que tienen que ver con tres características principales. 1. ¿Cuál es la naturaleza fisicoquímica del antígeno? 2. Las características genéticas del huésped. Y 3. ¿Dónde encuentra el sistema inmune, por dónde entra el inmunógeno?
Por lo tanto, la naturaleza fisicoquímica de la sustancia depende de las moléculas extrañas al huésped, el peso molecular, la complejidad química y que sea estable y o biodegradable. Las características genéticas del huésped difieren en los tipos de respuesta inflamatoria e inmunogénica, y el método de administración del inmunógeno tiene que ver por si el antígeno entra, por ejemplo, por vía parenteral, por ejemplo, que te cortaste o te pincharon, o por vía digestiva a través de la mucosa del tubo digestivo, donde las mucosas en general tienden a tener una respuesta más solapada respecto a las respuestas inflamatorias comparado con la presentación ocurrida a través de otras mucosas o epitelios o presentados a través de la disrupción de esta. Por lo tanto, la inmunogenicidad se ve incrementada en casos de que la dosis sea intermedia, ni alta ni baja, que la forma de ingreso sea subcutánea o intraperitoneal o endovenosa, más que nasal o por vía digestiva, que la forma del antígeno sea particulada o desnaturalizada frente a un antígeno soluble o nativo, que esté acompañado de algún adyuvante que proponga liberación lenta o antígenos bacterianos versus liberaciones rápidas de antígenos y antígenos no bacterianos. Por lo tanto, la inmunogenicidad y la antigenicidad se puede diferenciar desde el punto de vista que cualquier sustancia es capaz de inducir una respuesta inmune específica cuando es introducido dentro de un organismo, es un inmunógeno. Por lo tanto, la inmunogenicidad es la capacidad de la sustancia de inducir una respuesta inmune detectable. Los antígenos son todos aquellos estímulos que son capaces de ser reconocidos por los linfocitos T y B y de unirse a receptores específicos de superficie. Por lo tanto, ser objeto del reconocimiento por parte de la inmunidad. La antigenicidad es la capacidad de un antígeno de ser reconocido a través de un receptor de linfocitos T y B. Entonces, si consideramos los diferentes tipos de antígenos que tenemos que considerar que hay antígenos que son T dependientes y antígenos T independientes. ¿Está? Los T dependientes requieren, dijimos, la colaboración del linfocito T para generar una diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas y células de memoria. Estos antígenos T dependientes en general son antígenos proteicos, son inmunógenos en menores de 2 años de vida, generan respuestas robustas de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G y dejan memoria inmunológica. Aquellos antígenos T independientes son antígenos en general polisacáridos o lipopolisacáridos, son poco inmunogénicos en menores de 2 años de edad porque generan respuesta a través de linfocitos B1 de la zona marginal del vaso y en general los linfocitos de la zona marginal del vaso no están adecuadamente desarrollados hasta los 2 años de vida. En general generan respuestas de anticuerpos tipo IgM, son conocidos como IgM naturales, algunos de ellos, aunque también generan respuestas de tipo IgG, básicamente IgG2 e IgG4, y generan una memoria inmune a muy corto plazo. Respecto entonces a los antígenos y a la activación de los linfocitos B. Como sabemos y estuvimos viendo hasta aquí, en la diapositiva anterior, los polisacáridos tienen una respuesta inmunogénica T independiente, pero esta respuesta, que se da más robustamente en mayores de 2 años de edad y en general confiere poca memoria inmunológica y es acompañada de una producción predominantemente de inmunoglobulina M, nosotros podemos generar una adecuada respuesta inmune en menores de 2 años de edad si adjuntamos, si le mejoramos la inmunogenicidad a este antígeno polisacárido, potenciando la respuesta del linfocito B al ser estimulado también los linfocitos T que generen por un mecanismo de
coadyuvancia, ¿sí?, de conjugación de antígenos, donde conjugamos un antígeno proteico con uno polisacárido, posibilitando la estimulación de los linfocitos T y de esta manera generar una respuesta T dependiente en un antígeno que originariamente y por sí solo era solo T independiente, como son los antígenos polisacáridos. De esta forma, poder generar una amplia respuesta a linfocitos B2, generando linfocitos B de memoria y diferenciación de linfocitos B a plasmocitos secretores de IgG específicas frente a este antígeno, con el objetivo fundamental de la conjugación de antígenos como respuesta y perfil de estímulo de los linfocitos B y T. Es interesante también marcar qué diferencia hay entre las respuestas primarias y secundarias. Como su nombre lo indica, la primera exposición de un individuo a un antígeno, cualquiera fuere, en este caso vaccinal, se denomina inmunización primaria. La respuesta inmune que se produce es relativamente débil, predominantemente de IgM, de corta duración. Ahora, cuando existe una segunda exposición o una reexposición o una segunda dosis de una vacuna, lo que vamos a generar es una respuesta más robusta, más intensa y de mayor duración, que se conoce como respuesta secundaria. La respuesta primaria consta de 4 fases: la fase de latencia, la fase exponencial, la fase de estabilidad y la de declinación, que son la manifestación biológica de los diferentes tiempos de cinética, la cinética de tiempo que ocurre entre la exposición al antígeno y la generación de la respuesta. Por eso es que en la fase de latencia es la primera semana que ocurre entre la exposición inicial al antígeno y el tiempo que se produce la activación de linfocitos T y B, donde se activan los linfocitos T y B y genera la proliferación y la diferenciación. La fase exponencial es aquella donde se puede evidenciar realmente y determinar anticuerpos específicos frente al antígeno que fue estimulado en el suero del paciente, reflejando también así un incremento de células plasmáticas productoras de estos anticuerpos. La fase de estabilidad, que es cuando se estaciona y se llega a un amesetamiento de la producción de anticuerpos inicial frente a este antígeno. Y la declinación, cuando empezamos a ver que la concentración de IgM, de inmunoglobulina M, empieza a caer como consecuencia del declive de la respuesta inmune y la progresiva eliminación del antígeno. En cambio, en la respuesta secundaria, la reexposición al mismo antígeno al cual ha sido estimulado o seleccionado esas células que participaron de la respuesta adaptativa frente a ese antígeno, va a ser, en este caso, más precoz, más intensa, más duradera y de mayor vigor. La fase de latencia en este caso es más corta, cambia el tipo de anticuerpo porque es predominantemente IgG, el incremento de título de anticuerpos es mucho más rápido y alcanza niveles mucho más elevados, continuando y sosteniéndose durante el tiempo por largos periodos, incluso años. Recordemos que lo que distingue la respuesta inmune primaria de la secundaria es fundamentalmente la memoria que se genera durante esta respuesta primaria, la cual es específica y de larga duración. De esta forma, entonces, en este gráfico podemos ver la fase de respuesta primaria, que tiene una fase de latencia, que es donde se genera el priming de linfocitos T y B frente al mismo patógeno, que expresa diferentes epitopes, posiblemente de un mismo antígeno. Una fase exponencial, donde podemos ver el incremento de inmunoglobulina M en este caso, y podemos medir la inmunoglobulina M, que llega a una fase de estabilidad y luego de declinación a medida que cae y disminuye la carga del antígeno. Cuando generamos un segundo contacto con el antígeno, se genera una respuesta secundaria que es predominantemente de tipo IgG. Esta respuesta es mucho más rápida, vigorosa y sostenida en el tiempo y está asociada a la memoria inmunológica y al adecuado control de la enfermedad.
o respuesta vacunal. Aquí entonces, a modo de resumen, tenemos la cinética de tiempo que se establece entre la primera exposición al antígeno y el tipo de inmunoglobulina que se encuentra, y la segunda exposición al antígeno. En el cuadro podemos ver qué diferencias existen entre las respuestas primarias y secundarias, quiénes intervienen como células presentadoras y como células efectoras, qué tipo de inmunoglobulina interviene predominantemente como respuesta de anticuerpo, la afinidad de los anticuerpos por el antígeno y la dosis requerida del antígeno. Esto es fundamental para una adecuada respuesta. La dosis de antígeno para una respuesta primaria debe ser una dosis alta, pero en el cambio una pequeña dosis de antígeno es suficiente para una adecuada y vigorosa respuesta inmune en el caso de las respuestas inmunes secundarias. ¿Estamos? En términos de cinética de tiempo, si ustedes consideran una infección, pongámosle por virus de la polio o por cualquier virus en general, vamos a ver una respuesta inicial de predominio IgM que va a tardar alrededor de una semana a 14 días en encontrar su pico, a esto latencia y fase estacionaria, y luego declina progresivamente para la tercera o cuarta semana. Ese es el tiempo donde una respuesta secundaria de anticuerpos a una reexposición se comienza muy rápidamente, y luego de la respuesta primaria hay una producción de IgG de menor tono y valor que podemos encontrar posterior a la producción de IgM. Esto nos sirve porque podemos generar un diagnóstico indirecto a través de el reconocimiento de la cinética de anticuerpos, que es lo que se determina habitualmente para hacer diagnóstico de infecciones de cualquier tipo, a través de la cinética de producción de IgM e IgG, sabiendo que si estamos detectando IgM, en general se condice con una respuesta, una infección aguda, y si encontramos IgG, excepto que midamos la cinética en el tiempo con una nueva determinación, donde podemos cuantificar las diferentes cantidades de IgG y compararlas en el tiempo, en general es en 4 semanas, no podemos decir si esa infección es aguda o crónica o superada. Y entonces, ¿dónde ocurre la respuesta inmunológica y dónde ocurre la cooperación del linfocito T y el B? ¿Dónde ocurre la presentación antigénica? ¿Dónde se encuentran los antígenos con que vienen cargados en la mochila de la célula presentadora de antígeno con los respectivos linfocitos T y B? Si esa respuesta ocurre por primera vez, el proceso ocurre en los órganos linfoides secundarios. Siempre. Si esa respuesta es en un segundo estímulo, un estímulo salvaje, puede llegar a ocurrir en el tejido efector a donde ha sido ingresado ese antígeno. ¿Por qué? Porque ya en ese lugar va a encontrar células de memoria o anticuerpos previamente formados que van a aumentar y potenciar la respuesta inmune secundaria. ¿Ok? Aquí podemos ver entonces las 3 fases que ocurren dentro de lo que es la exposición a un antígeno, en este caso focalizado por linfocitos T, CD8 efectores, donde para una infección viral ocurren 3 estadios: la fase de expansión, de contracción y de memoria, donde es determinante la presencia de citocinas inflamatorias para la adecuada función y expansión y resolución de la infección, mediado tanto por células T CD4 como por células T CD8 que requieren de citocinas inflamatorias para la generación de células T citotóxicas y o la presencia y ausencia en adecuada cantidad para la generación de células T de memoria. En lo que respecta a los linfocitos T, la memoria inmune generada a través de linfocitos T puede mantenerse aún en ausencia del antígeno. Esto puede ocurrir de diferentes maneras, pero el antígeno puede persistir
dentro de las células dendríticas foliculares como complejos y, consecuentemente, estas células dendríticas foliculares pueden presentar el antígeno dentro de un centro germinativo en reexposición, estimulando a las células T a generar memoria. Estas células T de memoria también se pueden diferenciar en dos tipos: en células T de memoria central, que se encuentran en la sangre periférica, en órganos linfáticos secundarios y en la médula ósea, y su misión es patrullar los órganos linfáticos secundarios buscando si hay una reexposición a un antígeno, pero también tienen capacidad de autorrenovarse y establecerse en tejidos periféricos, una situación a la que llamamos homing. Y memorias efectoras que se encuentran también en la sangre y en tejidos periféricos, formando parte de la primera línea de defensa y generando una respuesta inmune inmediata ante una reexposición al mismo antígeno. Entonces, ¿qué diferencia podemos encontrar entre las células T vírgenes y las de memoria en la respuesta secundaria? Algunas, si lo razonamos, lo podemos entender desde el punto de vista del sentido común. Las células T de memoria fueron creadas como un clon de respuesta a raíz de una célula virgen que respondió a un epitope de ese antígeno. Por lo tanto, el clon resultante va a ser más numeroso, encontrando una frecuencia entre 100 y 1000 veces a 1 respecto a las células T vírgenes por las células de memoria, frente a ese mismo antígeno. La localización, las células T de memoria ya se encuentran localizadas en el tejido periférico o haciendo la guardia en órganos linfáticos secundarios, esperando el reingreso del mismo agente infeccioso. También la actividad de las células de memoria producen mucho más vigorosamente citocinas inflamatorias, mucho más rápidamente y eficientemente frente a las células T vírgenes, y esta mayor eficiencia no se restringe solamente a su capacidad de producir citocinas, sino también a la actividad citotóxica mediada por células CD8. Y por último, lo más importante, la calidad de reconocimiento de ese antígeno, la especificidad y fuerza con la que se reconoce ese antígeno, que es conocido como avidez por el antígeno, es mucho más intensa en las células T de memoria y las T efectoras que respecto a las T vírgenes. Respecto a los linfocitos B, entonces, ¿dónde se desarrolla la generación, diferenciación y proliferación de linfocitos B para generar células de memoria? Esto ocurre en el órgano linfático secundario dentro del folículo, donde los centrocitos que han sobrevivido al proceso de selección darán lugar a dos tipos de células. Los plasmoblastos, que abandonan el seno germinal para generar su diferenciación en células plasmáticas, que a su vez producirán inmunoglobulinas de alta afinidad como IgG o IgE o IgA específicas para ese antígeno que han sido seleccionados, y los linfocitos B de memoria. Estos linfocitos B de memoria abandonarán los órganos linfáticos secundarios y recircularán por el sistema, retornando a los tejidos periféricos con alta afinidad para el antígeno y alta concentración de moléculas de histocompatibilidad, lo que les otorgará una rápida acción frente a un nuevo secundario estímulo, y la reexposición al antígeno inicial inducirá una rápida y masiva expansión clonal de los linfocitos B de memoria, y una fracción de estas células se diferenciará nuevamente a plasmocitos de larga vida media. Entonces aquí tenemos como resumen gráfico las respuestas asociadas de los linfocitos B, desde la respuesta T independiente y las respuestas de aquellas que ocurren en los linfocitos B vírgenes, B1 o de la zona marginal del vaso, y las respuestas T dependientes que requieren la colaboración de un linfocito T folicular, activando un linfocito B2 que va a seleccionar linfocitos B de memoria y plasmoblastos, algunos plasmocitos de corta vida media, y aquellos linfocitos B de memoria que han sido reestimulados por un linfocito T con el mismo antígeno
van a generar plasmoblastos de larga vida media que van a migrar a la médula ósea y van a irse a vivir a la médula ósea como plasmocitos de larga vida media, secretores de inmunoglobulinas específicas frente a ese antígeno. En cambio, los linfocitos B1 o de la zona marginal del vaso, independientes, van a generar plasmocitos de corta vida media, generando al final limitación de la respuesta inmune frente a ese antígeno y corta memoria. Entonces, para ir concluyendo, ¿cuánto dura la memoria inmune? Y la memoria inmune depende de varias cosas. Depende de la carga del antígeno, del tipo de antígeno, del tipo de respuesta, del sitio de inoculación, como vimos hasta acá, de la adecuada generación de linfocitos B de memoria y de anticuerpos. Los anticuerpos, hay, como vimos, varios tipos. Inmunoglobulinas de tipo IgM, IgG, IgA, IgE. En general, las respuestas mediadas por IgG tienen una vida media de aproximadamente 20 días. Por lo tanto, de no existir una reestimulación o una producción sostenida en el tiempo, los niveles de anticuerpos inducidos caerían a los 3 semanas. Pero los niveles de anticuerpos suelen mantenerse por niveles protectores por años, incluso toda la vida. Y son estos plasmocitos de larga vida media, de vida media larga, presentes en médula ósea, los encargados de secretar anticuerpos de forma permanente, sosteniendo por largo tiempo la producción de anticuerpos específicos. En cambio, los linfocitos B de memoria generan células plasmáticas a partir de la activación del antígeno inductor o por antígenos que generen reactividad cruzada con este, producen de 8 a 10 veces más plasmocitos en la respuesta secundaria y tienen larga vida media. Por lo tanto, por dos mecanismos, tanto por los plasmocitos de vida media larga o por la reestimulación de linfocitos B de memoria, podemos generar anticuerpos en niveles protectivos durante toda la vida. Por lo tanto, el objetivo de los programas de vacunación es el establecimiento de memoria inmune y generada a través de respuestas secundarias específicas, intensas y duraderas que eviten una infección clínica o consecuencias indeseables de una infección clínica ante un contacto salvaje con el agente infeccioso. La respuesta secundaria puede incrementarse en inmunizaciones sucesivas hasta que se alcance el límite fisiológico máximo de la respuesta, y todos los inmunógenos vaccinales también pueden inducir una respuesta primaria, pero solo para los antígenos T dependientes, que son proteicos, con capaces de una respuesta inmune específica secundaria. Los antígenos T independientes, por ejemplo, polisacáridos capsulares, no generan una adecuada memoria inmunológica, o por lo menos la generan de corto tiempo a través de una respuesta secundaria de las mismas características que haya sido a la primaria. Por ejemplo, antígenos polisacáridos relacionados al neumococo, al meningococo o a la Haemophilus influenzae de tipo B. Entonces, si nos mandaran a hacer una vacuna, ¿qué pensamos? ¿Cuál sería nuestra idea? ¿Qué requisitos tendríamos que considerar para que sea una buena vacuna? Y tendríamos que pensar que el antígeno sea un buen inmunógeno, que active células presentadoras de antígeno para iniciar un adecuado procesamiento antigénico, que pueda activar adecuada y eficazmente linfocitos T y B con formación de una gran cantidad de células de memoria, que ese antígeno sea reconocido por los linfocitos T a través de múltiples epitopes y que persista la persistencia de los antígenos en los tejidos linfoides, donde los linfocitos B de memoria puedan continuar produciendo anticuerpos a través de sucesivas reestimulaciones y adecuada generación de plasmocitos de larga vida media. Entonces, ¿qué es una vacuna? Entonces, una vacuna va a ser algo que yo te puedo dar de forma externa a través de una suspensión del microorganismo o parte del microorganismo. Entonces puedo generar, atenuarlo, hacerlo tranquilizar al patógeno, a esto se lo conoce como microorganismos atenuados, o inactivarlo, ¿tá?
o darte una partecita, que es la partecita que utiliza el sistema inmune para reconocer y neutralizar ese patógeno. ¿Está bien? Entonces, esos son las fracciones de los antígenos o los epitopes funcionantes del microorganismo que, administrados, inducen una respuesta inmune que controla y previene la enfermedad. Por lo tanto, las vacunas confieren inmunidad protectora, ya que es la resistencia ante una infección específica e incluye dos componentes: a los anticuerpos, lo que refleja la adecuada estimulación de la inmunidad humoral, y la inmunidad celular, a cargo de las células T, linfocitos T, CD4 y CD8 activados, que generan linfocitos T, CD4 y CD8 de memoria, que van a ser los encargados de sostener, junto con los linfocitos B de memoria, la respuesta inmunológica a largo plazo y de forma sostenida. ¿Y cuáles son los componentes ineludibles de una vacuna? Bueno, si miramos una vacuna o googleamos vacuna y vemos una foto o un video, vamos a ver que algunas vacunas vienen ya líquidas, preparadas, listas para su aplicación, y otras vienen en un polvito para reconstituir. En general, viene el líquido de suspensión, los adyuvantes y los preservativos, estabilizantes y antibióticos. Los adyuvantes son aquellos que permiten la obtención de títulos más elevados de anticuerpos. O sea, la idea del adyuvante es potenciar la presentación antigénica y la inmunogenicidad de la vacuna, del antígeno vaccinal. Los preservativos, estabilizadores y antibióticos son componentes utilizados para inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano dentro de los cultivos virales o en el producto final y estabilizar al antígeno. Pueden ser antibióticos específicos o sustancias como el timerosal, que se utiliza para evitar la contaminación de los frascos multidosis. Tanto los adyuvantes como los preservativos contemplan el perfil de seguridad de las vacunas y potencian la inmunogenicidad de esa vacuna. Por lo tanto, entonces, en base a su importancia sanitaria, las vacunas se clasifican en sistemáticas, si son de interés comunitario, están en programas nacionales de inmunización, como el Calendario Nacional de Inmunización, o no sistemáticas, que se aplican en situaciones especiales según una indicación individual o zonal. Y hay otra clasificación que es de acuerdo a las características del antígeno, donde hay vacunas que están compuestas por el componente, el microorganismo vivo, pero atenuado, el microorganismo inactivado o muerto, o fracciones de ese microorganismo, como los toxoides, o obtenidos por recombinación genética, por ingeniería genética, en un laboratorio. Entonces, las principales diferencias entre las vacunas atenuadas e inactivadas es que las vacunas atenuadas son derivadas directamente del agente que causa la enfermedad, al que se le ha quitado virulencia, pueden producir una respuesta inmune similar a la infección salvaje, la respuesta es intensa y de larga duración, inducen aparición de inmunidad humoral y celular, la inmunidad que generan puede ser interferida por anticuerpos circulantes, por ejemplo, si el paciente estuvo previamente expuesto a ese mismo antígeno, suelen estar contraindicadas, por supuesto, en aquellos huéspedes que tengan compromiso del sistema inmune y en general deben estar protegidas de la luz. En cambio, las vacunas inactivadas o muertas son por procedimientos químicos o físicos que se limita la virulencia del microorganismo, no se replican en la persona vacunada, solo se estimula la proliferación del sistema inmune, están compuestos sobre todo por virus o bacterias o bien por fracciones de estos, inducen a la respuesta inmune de menor intensidad de duración y en general se requieren varias dosis para generar una adecuada respuesta inmune. La respuesta a la vacuna no se afecta por la presencia de otros anticuerpos, como en el caso de gamma glubulinas. Por ejemplo, entonces, como ejemplos tenemos de vacunas atenuadas a las vacunas de la triple viral, la de la virus varicela zoster, y vacunas inactivadas a las vacunas cuádruple o quíntuple bacterianas, tétanos, difteria, bordetella pertussis, antineumocóxicas conjugadas, etc. Entonces, si consideramos y
nos referimos al cuadernillo de estudiantes, al núcleo 5, donde tenemos las actividades de la guía, en la actividad 2, donde observamos el gráfico cartesiano y pregunta, ¿cuál sería el mecanismo involucrado en el gráfico y qué representa la curva roja? ¿Y por qué piensa que la primera curva es diferente a la segunda? En base a lo visto hasta aquí, podemos fácilmente responder que el gráfico involucra a las respuestas primarias y secundarias dependiente de el priming de la respuesta mediada por anticuerpos IgM e IgG en un segundo contacto con el antígeno, y es el tiempo que involucra en la activación, presentación antigénica y proliferación y diferenciación tanto de linfocitos T y B como la generación de anticuerpos IgM e IgG en una primera respuesta y en una segunda respuesta frente al mismo estímulo antigénico. Si consideramos ahora entonces en los mecanismos de generación de memoria inmune y podríamos referirnos a explicar cómo se genera la memoria inmune en respuesta a la vacuna y dónde se genera, tendríamos que considerar el lugar, que es el órgano linfático secundario, y cómo se genera, tendríamos que considerar entonces a los integrantes que tienen que ver con el antígeno y su inmunogenicidad, la carga del antígeno, cuánto antígeno estamos dando, por dónde ingresa, a las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas mieloides, que van a generar la activación de linfocitos T vírgenes y la diferenciación a linfocitos T foliculares y a linfocitos B, activar linfocitos B con el antígeno en el órgano linfático secundario. La memoria inmune dura de acuerdo al tipo de antígeno y al lugar donde ha sido generada. Sabemos que no es lo mismo la memoria inmune generada por linfocitos B que requieren colaboración con el linfocito T que linfocitos B que no requieren colaboración con el linfocito T, dado que se generan diferentes tipos y patrones de respuesta que involucran generación de plasmocitos de corta duración o de larga duración, y esto tiene que ver con la reestimulación de linfocitos B de memoria por parte de las células TH foliculares, y los componentes de la respuesta inmune a la vacunación son estos que estuvimos repasando hasta aquí y que se vieron claramente en estas diapositivas que estuvimos terminando.